Bien, bienvenidos a una nueva clase de física. El día de hoy estaremos haciendo el teórico práctico de operaciones con vectores. Ok, bien. Entonces, como decía, ¿no? El teórico práctico de operaciones con vectores. Vamos con la primera. La primera es la suma de vectores. ¿Cómo vamos a entender a la suma de vectores? Bueno, si es que dos o más vectores cualesquiera cuya suma sea un cierto vector A, se dice que son componentes de dicho vector. Ahora, si las componentes son mutuamente perpendiculares, toman el nombre de componentes rectangulares. ¿Cómo es esto de componentes rectangulares? Pues bueno, si nosotros teníamos un vector A de esta forma, buenos días, no se te entiende muy bien. Bien, entonces el vector A tenía una proyección sobre el eje X y tenía una otra proyección así. Para el caso, esta era la componente AX, esta era la componente AI. Y al ser mutuamente perpendiculares, estas dos se les conocía como componentes rectangulares. Tanto AX como AI eran las componentes rectangulares. Esto solamente ocurre si es que son mutuamente perpendiculares entre sí. Bien, ahora, como nosotros lo que estamos hablando es de suma de vectores, vamos a tener varios métodos para sumar los vectores. El primer método nos sirve para sumar simultáneamente dos vectores, nada más dos vectores. A partir de un punto, este método se llama el método del paralelogramo. A partir de un punto cualquiera del plano, se trazan los dos vectores y se forma un paralelogramo. Ojo con esto, ¿sí? Se trazan los dos vectores y se forma un paralelogramo. ¿Cómo? Con las paralelas a cada vector. La diagonal del paralelogramo, que va desde el origen hasta el vértice opuesto donde se cruzan las dos paralelas de los vectores, representa el vector resultante o suma. Bien, vamos a tener un ejemplo. Fíjese, aquí tenemos el vector A y tenemos el vector B. ¿Por qué es necesario reconocer al vector A y al vector B? ¿Por qué? Porque en el método del paralelogramo yo voy a trazar en un eje de coordenadas al vector A y en el mismo eje de coordenadas o plano cartesiano, en el mismo origen voy a graficar al vector B. Fíjese, tenemos al vector A en este caso, ¿sí? Tenemos al vector A, lo pongamos con azul. Fíjese, inició aquí el vector A y lo graficamos con su mismo módulo, con su misma dirección. Y luego graficamos al vector B, pero desde el mismo origen, los dos desde el mismo origen. Entonces graficamos al vector B. ¿De acuerdo? Bien, una vez que graficamos al vector A y al vector B, lo que nosotros vamos a hacer es trazar paralelas tanto al vector A como al vector B. Fíjese, si yo trazo una paralela al vector A, la paralela tendría que venir hacia acá. Aquí estaría mi paralela al vector A y mi paralela al vector B, mi paralela al vector B tendría que venir pues obviamente para acá. Ahí está la paralela al vector B. Y como ustedes pueden ver, estas dos paralelas se terminan pues cruzando en un punto. Este punto, este punto en el que se han cruzado, ¿sí? Este punto en el que se han cruzado viene a representar la resultante del vector que sería desde el origen donde se unieron los dos vectores hasta acá donde se unieron sus dos paralelas. Esto que acabo yo de poner con rojo se le conoce como vector resultante o vector suma. Bien, entonces, para el método del paralelogramo lo que nos importa es trazar paralelas y donde se crucen las paralelas junto con el origen de los dos vectores es el vector resultante o la suma de los dos vectores. Bien, si seguimos por favor, tenemos ahora el método del polígono. Ya pasamos del método del paralelogramo, ahora vamos a ver el método del polígono. El método del polígono
¿sí? El método del polígono lo que trataba era, sí, de lo que trataba el método del polígono era, pues, obviamente, de que a partir de un punto cualquiera del plano trazamos todos los vectores. Aquí, a diferencia del vector del paralelogramo, o sea, de la suma a través del método del paralelogramo, en el método del polígono puedo sumar más de dos vectores. Uno a continuación de otro, manteniendo iguales sus módulos y direcciones, uniendo el origen del primer vector con el extremo del último vector. Y se obtiene de esta manera el vector resultante o suma. Vamos a poner un ejemplo. Fíjense, tenemos el vector A, tenemos el vector B, tenemos el vector C, tenemos el vector D. Y pues para este caso, sí, pues para este caso, para hacer la suma del vector A más del vector B más del vector C y más del vector D a través del método del polígono, lo que nosotros vamos a hacer es graficar. Fíjese, sale el vector A desde el origen, ¿no? Sale el vector A desde el origen. Entonces yo voy a graficar el vector A, digo, perfecto. Grafico mi vectorcito A. Y a través de el vector A, la punta de flecha se convierte en un nuevo sistema de ejes coordenados, un nuevo plano cartesiano. Y a partir de este nuevo plano cartesiano es que yo voy a graficar mi vector B. ¿Sí? Voy a graficar mi vector B. Ahora, desde el vector B esto se grafica un nuevo sistema de ejes coordenados, fíjese, y a partir de B es que yo voy a graficar ahora mi vector C. Graficamos mi vector C. Y ahora ves, y una vez más, desde el vector C trazo un nuevo eje de coordenados o un nuevo plano cartesiano y desde aquí grafico a mi vector D. Desde aquí graficamos a nuestro vector D, que lo estoy poniendo con amarillo ahora. Grafico a mi vector D y como es el último vector, sí es el último vector. Y como es el último vector, ¿qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que me dice la teoría? La teoría me dice que debo unir el origen del primer vector con la punta de flecha del último vector. ¿Sí? ¿Y cuál es eso? Entonces, aquí está el origen del primer vector y trazamos entonces el vector resultante. Trazamos entonces el vector resultante hasta la punta de flecha del último vector. Y ahí estaría el vector resultante. Esta es la suma. ¿Sí? El origen del primer vector con la punta de flecha del último vector para el método del polígono. ¿De acuerdo? Bien. Pasemos, por favor, ahora al método algebraico. Este es mi preferido, la verdad, ¿no? ¿Por qué es mi preferido? Porque lo único que usted tiene que hacer es asegurarse que para sumar algebraicamente dos o más vectores en el plano, los vectores que yo desee sumar tienen que estar expresados en función de sus vectores base o también pueden ser en función de sus componentes rectangulares. Vamos a ver las dos formas. Si nosotros hacemos a través de sus vectores base, entonces mi vector A debe ser AXY más AIJ, mi vector B tiene que ser BXY más BIJ, mi vector C tiene que ser CXY más CIJ, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el vector resultante o la suma de los tres vectores va a ser igual a la suma de sus componentes en X. Fíjese, yo aquí solo voy a sumar las componentes de XY, por eso está aquí asociado entre paréntesis las componentes en Y. Y voy a luego asociar las componentes en IJ. Fíjese, por eso están acá todas las componentes IJ. Para este caso, entonces la resultante será la suma de todas las componentes en X para la XY y la suma de todas las componentes en YJ, que sería la resultante YJ. Esto es en función de sus vectores base. Ahora, si no queremos en función de sus vectores base, sino que las queremos en función de sus componentes rectangulares, simplemente quitamos la Y y la J y hacemos exactamente el mismo proceso.
Solamente que en lugar de ponerle aquí la y y aquí la j, que sería en función de sus vectores base, le dejamos así nada más, con la x y con la y. O sea, sumamos las componentes en x, sumamos las componentes en y lo expresamos en la resultante. Bien, vamos con unos ejemplos para que lo puedan entender un poquito mejor. Pero antes de los ejemplos vamos a ver las propiedades de la suma vectorial. Pues bueno, la suma vectorial cumple con la propiedad conmutativa. ¿Cómo es esto de que cumple con la propiedad conmutativa? Que es lo mismo sumar vector A más vector B que sumar vector B más vector A. Entonces la conmutativa siempre es igual, se cumple. Ahora, ¿qué es la propiedad asociativa? La propiedad asociativa me dice que yo puedo sumar de a pares, que de hecho se tiene que sumar de a pares. Si tengo vector A más vector B más vector C, aquí he elegido sumar primero el vector B más el vector C para sacar una resultante de esto y después sumar el vector A. Y aquí tengo vector A más vector B asociado, sacar una resultante y de ahí sumarle el vector C. Entonces, la suma vectorial cumple con la propiedad asociativa. Luego tenemos la distributiva vectorial. Suponiendo que m sea una constante, hacemos propiedad distributiva y nos quedaría constante por vector A, constante por vector B. Tenemos la distributiva vectorial. También tenemos la distributiva escalar. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que yo tengo los escalares m más n multiplicado por el vector A, puedo distribuirle al vector A por cada una de sus componentes escalares. O sea, de esta suma de acá. O sea, el vector A por la componente escalar m más el vector A por el escalar n. Entonces la distributiva escalar también se cumple. Luego tenemos el idéntico aditivo, donde el vector A más 0 nos da el mismo vector A. Eso es de toda la vida, se lo conocen. Y el inverso aditivo. ¿Qué es el inverso aditivo? Que si yo tengo un vector A y le sumo su opuesto, su negativo, me va a dar 0, lógicamente. Cumple entonces el inverso aditivo en la suma vectorial. Vamos a pasar ahora sí a los ejemplos, por favor. Fíjese, vamos a encontrar el vector resultante de la suma de los vectores A, que es 2.4 metros, y B, 6y menos 3j metros. Ahora, decirles que en este libro de Vallejo Zambrano, tomo 1, sí, en este libro de Vallejo Zambrano, tomo 1, el autor o autores lo que están haciendo es que nosotros transformemos todo a coordenadas polares y que presentemos los resultados en coordenadas polares. Ahora, conmigo esto no va a ser necesario, ¿de acuerdo? Conmigo no va a ser esto necesario porque yo en las tareas les diré, bueno, expresa la resultante en coordenadas geográficas, por ejemplo. Expresa la resultante en función de su módulo unitario. No es que solamente les voy a pedir expresar la resultante en coordenadas polares, sino en cualquier tipo de coordenadas de las 5 que hemos visto. Pero bueno, para seguirle la corriente al autor o autores de este libro, vamos a transformar todo a coordenadas polares. Vamos a hacer el primerísimo método, que es el método del paralelogramo. Vamos a transformar entonces los vectores a coordenadas polares. Tenemos que el vector A era 2.4 metros, lo transformamos a polares y nos queda 4.47 metros, 63.43 grados. Esto está ya en coordenadas polares. El literal B, 6y menos 3j metros, lo hemos transformado igual a coordenadas polares, 6.71 metros, el módulo. Ambos están empezando con el módulo. Y 333.43 grados. Ahora, para el método del paralelogramo, lo que tenemos que hacer primero es graficar el vector A y el vector B. Yo tengo acá ya graficado el vector B, fíjese, está graficado ya el vector B. Vamos a graficar el vector A. Y para que ustedes recuerden lo que era el método del paralelogramo, voy a trazar una paralela al vector A. Bien, ¿dónde está la paralela al vector A? Ahí está. Una vez más, por favor. Ahí está la paralela al vector A, se traslada. Ahora una paralela al vector B. Voy a repetir este proceso, por favor, para que se les quede. Trazo una paralela al vector A. Trazo una paralela al vector B. Y una vez que hemos hecho eso, en donde se juntan, que en este caso es aquí, voy a trazar mi vector resultante. Ahí estaría mi vector resultante. Lo único que tenemos que hacer, si lo hicimos a medida, lo hicimos con escuadras, lo hicimos con graduador,
Lo único que tendríamos que hacer en ese caso es, pues, y bien hecho, medirlo, ¿no? Con una regla. Entonces, la longitud desde aquí hasta acá, el módulo, es 8.06 metros. La dirección de la resultante va a ser este ángulo de acá, que va a resultar ser 7.13 grados, ¿sí? Y aparte de eso, el vector resultante, pues sería ya poner el módulo y el ángulo polar, ¿no? 8.06 metros de módulo y 7.13 grados de ángulo polar. Y ahí estaría hecha esta suma a través del método del paralelogramo. Pasamos ahora al método del polígono. Igual nos pide transformar todo a coordenadas polares. Como ya estaba hecho del ejercicio anterior, lo tenemos acá. Una vez tenemos eso, graficamos, ¿no? Pero no vamos a graficar los dos vectores, graficamos uno de ellos nada más. Generalmente el vector A va primero. Entonces, fíjese, usted grafica el vector A primero en este eje de coordenadas, en este plano cartesiano. ¿Sí? Una vez que usted grafica en este plano cartesiano, ahora va a graficar el vector B. ¿A partir de dónde? Usted va a graficar el vector B ya no desde este mismo origen, sino que la flecha del vector A se convierte en el origen de un nuevo plano cartesiano. Y a partir de aquí es que usted va a graficar el vector B. ¿Cómo grafico el vector B? Pues a 333.43 grados, o sea, casi una vuelta entera. 333.43 grados, casi una vuelta. Y ahí sí grafico mi vector B. Ahí. ¿Qué hacemos en el método del polígono? El método del polígono es la unión del origen del primer vector con la punta de flecha del segundo vector o del último vector. Graficamos la resultante, la medimos y al medirla nosotros tendríamos que el módulo de la resultante es 8.06 metros. La dirección de la resultante es la medida del ángulo, 7.13 grados, que es exactamente lo mismo que teníamos por el método del paralelogramo. Y acá el libro, como siempre, lo está expresando en coordenadas polares. 8.06 metros, 7.13 grados. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Y ahora vamos con el método algebraico. ¿Qué nos piden el método algebraico? Pues es bastante fácil. El método algebraico en función de sus vectores base. Ahora tenemos que transformar todos los vectores a función de sus vectores base. Fíjese, el vector A es 2i más 4j, el vector B es 6i menos 3j. ¿Qué hago? Sumo esto. 2i más 6i me da 8i. 4j menos 3j me da 1j. O sea, tenemos que el vector resultante son 8i más 1j metros. Y el autor del libro pues considera que la resultante igual tiene que estar en coordenadas polares. ¿Sí? Coordenadas polares. Ahora, como yo le decía, no va a ser así siempre conmigo. Porque puede ser que yo le pida en cualquier tipo de coordenada. Ahora, si nosotros queremos hacerlo el mismo método algebraico, pero no en función de sus vectores base, sino en función de sus componentes rectangulares, va a ser simple. Porque en lugar de i y j solamente van los números. 2 en x, 4 en y, 6 en x, menos 3 en y. Sumamos igual, 2 más 6 es 8, 4 menos 3 es 1. O sea, el vector resultante son 8,1 metros. Pero acá, una vez más, lo transforma en vector base y lo transforma después en coordenada polar. ¿Sí? En coordenada polar. Bien. ¿Qué? ¿Duele la panza? No, eso. Bien. Ahora vamos con la diferencia de vectores. La diferencia de vectores es un caso particular de la suma de vectores y se define como la suma de un vector con el negativo de otro. No se confundan, por favor. La diferencia entre vectores, lo único que tengo que hacer es que al sustraendo le cambiamos todos los signos de sus componentes, nada más.
Por ejemplo, si quiero hacer el vector A menos el vector B, es lo mismo que hacer el vector A más el vector B en su forma negativa o su opuesto o su inverso, si lo quiere. En consecuencia, todos los métodos de la suma vectorial son aplicables a la diferencia vectorial. O sea, puedo usar el método del paralelogramo, del polígono y el método algebraico. ¿Ok? Dios te bendiga. Negra. Ah, okay. ¿Necesitas? ¿Necesitas? Ahí. Bueno. Listo. Entonces. Bueno, entonces la diferencia de vectores no va a cumplir la propiedad conmutativa. O sea, el vector A menos el vector B no va a ser lo mismo que el vector B menos el vector A. Claro, 5 menos 3 es 2. 3 menos 5 es menos 2. Entonces no es lo mismo. ¿Sí? En la resta no se cumple la propiedad conmutativa. Bueno, con los enteros. Vamos a hacer un ejemplo. Ahora vamos a sumar o a restar el vector A menos el vector B. El vector A son 7 kilogramos fuerza de módulo, 155 grados de ángulo polar. Y el vector B son menos 3y menos 4j kilogramos fuerza. Esto está en coordenadas en función de sus vectores base. Nos pide hallar el vector A menos el vector B. Vamos a tratar de hacerlo a través del método del paralelogramo. Para el método del paralelogramo, una vez más, nos pide transformar a coordenadas polares. Ya les digo yo, no es necesario. Podría tranquilamente, de hecho, transformar las polares a rectangulares o a vectores base y graficar, que de hecho así sería mucho más fácil. Bueno, entonces el vector A en coordenadas polares es lo mismo, ya estaba en coordenada polar, 7 kilogramos fuerza, 155 grados. El vector B, ese sí habría que transformarle a okay. Tengo que conectar mi digitalizadora. Ahí está. Gracias. ¿Listo? Entonces, menos 3 y menos 4j, que es el vector B, en coordenada polar es 5 kilogramos fuerza, 233.13 grados. Vamos a graficar esto, por favor. Ahí está graficado. Ahora, un solo plano cartesiano para el método del paralelogramo. A partir de ahí grafico A. Normalmente vamos a graficar A, porque A no tiene cambio de signo. Fíjese, vector A menos vector B. Quien tiene el cambio, ¿sí? Quien tiene el cambio es el vector B. B, aquí es donde me voy a centrar yo el ojo, ¿sí? Aquí es donde voy a centrar el ojo, en el vector B. El vector A se grafica normalmente. El vector B también lo voy a graficar normalmente. Fíjese, aquí está el vector B. Se grafica normalmente. Ahora, vuelvo a recalcar que aquí dice, ojo, yo no quiero el vector B, quiero el vector menos B. Entonces, si el vector B es así, el vector menos B va a tener la misma dirección, pero el sentido contrario, es decir, hacia arriba. Yo lo he puesto con color verde claro. Ahora, ya que tenemos el vector A y que ya tenemos el vector menos B, ahora sí nosotros podemos trazar las paralelas. Paralela al vector A, aquí está la paralela al vector A, que ya está trazada. Paralela al vector A. Y la paralela al vector B. La paralela al vector B está acá. ¿Sí? Ahí está la paralela al vector B. Y donde se juntan las dos paralelas y con el origen de los dos vectores, pues nace el vector resultante que está ahí. Ahí está el vector resultante. Lo mediríamos nada más, mediríamos el vector resultante y nos daría que 7.7 kilogramos fuerza, el módulo de la resultante. Y la dirección, es decir, la medida que hay desde el eje de las X positivas hasta el radio vector, de la resultante en este caso, son 115 grados. 115 grados. ¿Ok? Y acá lo expresa como coordenada polar. El vector resultante son 7.7 kilogramos fuerza, 115 grados. Este ha sido el método del paralelogramo. Ahora, ¿qué pasa si quiero hacer la resta de estos mismos vectores? Como ustedes pueden ver, A y B, 7 kilogramos fuerza, 155 grados, menos 3y, menos 4j, pero ahora por el método del polígono.
Para el método del polígono igual escribimos en coordenadas polares a ambos, no es necesario, estamos siguiendo lo que nos dice el libro. Y mi primer eje de coordenadas, mi primer plano cartesiano es el que nos importa en este momento. Aquí tenemos el plano cartesiano, el primerísimo plano cartesiano. Tenemos el primerísimo plano cartesiano y a partir de mi primer plano cartesiano, grafico el vector A. Desde aquí, desde mi primer eje de coordenadas, desde mi primer plano cartesiano, grafico el vector A, que eran 155 grados de ángulo polar, y el módulo, o sea, su longitud, son 7 kilogramos fuerza. Ahora, a partir de la flechita de A, grafico un nuevo eje coordenado, un nuevo plano cartesiano, y a partir de este plano cartesiano voy a graficar el vector B. ¿Sí? Grafico el vector B, pero no queríamos el vector B, sino queremos el vector menos B, pues con la misma medida, pero con el sentido contrario, es el vector menos B. Y una vez que ya tengo el vector A y tengo el vector menos B, 1, el origen del primer vector con la punta de flecha del último vector y tengo mi resultante. Midiendo la resultante, tengo que la resultante, el módulo es 7.7 kilogramos fuerza y el ángulo es 115 grados. El vector resultante es 7.7 kilogramos fuerza, 115 grados. Bastante sencillo, la verdad. Obviamente sencillo si tuviéramos un graduador, escuadras y todo eso. Pero si se da el caso de que usted no posee eso, pues también puede hacerlo analíticamente a través de el método algebraico, con sus dos opciones, en función de los vectores base. ¿Qué vamos a hacer? Al vector A, que es 7 kilogramos fuerza, 155 grados, lo vamos a transformar en vector base. Fíjese, el vector A, que está en coordenada polar, transformando la vector base, nos da menos 6.34i más 2.96j. Ahora quiero que usted se fije, por favor, que el vector B es menos 3i menos 4j, pero a mí no me interesa el vector B. A mí me interesa el vector menos B, porque yo estoy haciendo vector A más vector menos B, que era lo mismo que vector A menos el vector B. No se olvide, por favor. Pero aquí dice vector B. Yo no quiero el vector B, quiero el vector menos B. ¿Cómo se hace el vector menos B? Pues se cambia el signo a las componentes. Si esto era menos 3i, ahora esto es 3i positivo. Si esto era menos 4j, ahora es más 4j positivo y las unidades siguen kilogramo fuerza. Entonces el vector A menos 6.34i más 2.96j. El vector B, que es negativo en este caso, aquí se me olvidó poner el menos, o se le olvidó al libro poner el menos. Fíjese, el vector menos b es 3i más 4j, 3i más 4j, no el vector b normal. Ahora sí sumamos. ¿Cuánto es menos 6.34i más 3i? Es menos 3.34i. ¿Y cuánto es 2.96j más 4j? Es 6.96j. Esta ya podría ser una respuesta, sin embargo, los autores del libro han decidido dejarle también esto como coordenada polar. Eso ha sido entonces en función de los vectores base. En función de las componentes rectangulares es igual, fíjese, al vector A la transformamos en función de su vector base y al vector B simplemente le quitamos la I y la J para que las componentes rectangulares no tengan ni I ni J. Fíjese, 6.34 es A más 3. Estas son las componentes en X, nos da menos 3.34. Y 2.96 más 4 me da 6.96. Esto ya sería una respuesta. Si lo que hubiese pedido sería en coordenadas rectangulares. Esto está en coordenada rectangular. Lo que está abajo es lo mismo, pero está en coordenada en función de sus vectores base. Y este de acá está en función de las coordenadas polares. Entonces aquí son coordenadas rectangulares. Estas son coordenadas en función de sus vectores base. Y esta de acá son coordenadas polares.
¿De acuerdo? Y listo. Eso ha sido todo por la clase de hoy. El teórico práctico 5, que es, pues, obviamente es de la suma y resta de vectores. La próxima clase vamos a hacer el teórico práctico de multiplicación de un escalar por un vector y el producto vectorial, si es que no estoy mal. Listo, que tengan un muy buen día y nos vemos la próxima clase. Gracias.